Somos Informe Diario, yo soy Vanessa Almenara, los voy a acompañar el día de hoy, pero antes vamos a revisar nuestros titulares. Ecuador enfrenta una profunda crisis de violencia que ha llevado al presidente Daniel Noboa a emprender una ofensiva militar contra bandas criminales. El gobierno argentino liderado por Javier Milei llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y recibirá 4.700 millones de dólares que se utilizarán para afrontar vencimientos de capital. En medio de un intento conflicto territorial con la dictadura de Venezuela, Guyana busca fortalecer sus capacidades militares con la ayuda de Estados Unidos. En Estados Unidos, Hunter Biden asistió sorpresivamente a su propia audiencia de desacato en el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias, pues Ecuador enfrenta una profunda crisis de violencia que ha llevado al presidente Daniel Noboa a emprender una ofensiva militar contra bandas criminales. La ola reciente de actos delictivos, incluyendo toma de rehenes y ataques armados, destaca los desafíos de su administración en la lucha contra la creciente violencia vinculada al tráfico de drogas. Ecuador enfrenta una grave crisis de violencia marcada por la reciente ola de actos delictivos que han desafiado al gobierno del presidente Daniel Noboa. Tras la toma de rehenes en una prisión y la interrupción armada de una transmisión de televisión en vivo, Noboa ha lanzado una ofensiva militar contra las bandas criminales. Este escenario resalta los desafíos de su administración, que comenzó en noviembre con la promesa de combatir la violencia impulsada por el incremento de tráfico de drogas, especialmente de cocaína, a través de Ecuador. Desde la pandemia de coronavirus, la seguridad en el país ha empeorado significativamente. El 2023 vio un aumento alarmante en las muertes violentas, con más de 8.000 casos reportados, casi el doble que el año anterior. Las bandas de tráfico de drogas han exacerbado la inestabilidad en varias regiones de América del Sur, incluyendo Ecuador. Estas bandas han fortalecido su influencia dentro de las cárceles ecuatorianas, lo que ha llevado a un aumento en la violencia carcelaria y a numerosas muertes. Guayaquil, el principal puerto de Ecuador, se ha convertido en un centro crítico para el contrabando de drogas. En respuesta, Noboa ha presentado el Plan Fénix para mejorar la seguridad. Este plan incluye nuevas unidades de inteligencia, armamento táctico para las fuerzas de seguridad, construcción de prisiones de alta seguridad y fortalecimiento de la vigilancia en puertos y aeropuertos. Con un presupuesto de 800 millones de dólares, parte de este será financiado por Estados Unidos. La desaparición de Adolfo Macías, líder de la banda Los Choneros, de una prisión, marcó un recrudecimiento de la violencia. La policía busca intensamente a Macías, mientras incidentes violentos se reportan en varias prisiones y ciudades. Noboa, rechazando negociar con terroristas, ha declarado al país en conflicto armado interno, incluyendo patrullas militares y toque de queda nocturno para restaurar el orden. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, indicó que el país sudamericano se encuentra en estado de guerra tras las acciones violentas protagonizadas por bandas del crimen organizado. Agregó que no piensa negociar ni ceder ante estos grupos, a los que su gobierno ha calificado como terroristas. Escuchemos sus declaraciones. Hemos ya procesado a las personas que estaban a cargo de la penitenciaría litoral cuando no encontramos a Fito. Así de sencillo. Están procesados. Van a ser procesados por fiscalía y van a seguir un juicio y de ahí muy probablemente es que terminen en la cárcel. Asimismo, miembros de la policía o de las Fuerzas Armadas que asisten o traban cualquier operativo también serán procesados y depurados porque están asistiendo a terroristas. Pero estamos en un estado de guerra. Estamos en un estado de guerra y no podemos ceder ante estos grupos terroristas. Estamos en un conflicto armado no internacional. Estamos luchando por la paz nacional. Estamos luchando también contra grupos terroristas, que hoy en día son más de 20.000 personas los que los conforman. Es un mensaje de que nosotros no vamos a ceder, es un mensaje de que no vamos a dejar que la sociedad se muera lentamente, sino que hoy los vamos a combatir, hoy vamos a dar soluciones y pronto vamos a darle la paz a las familias ecuatorianas. Esto no lo podemos combatir de un solo lado y no es solo de bala, es también en la función judicial.
nosotros consideraremos a los jueces y fiscales que apoyen a líderes identificados de estos grupos terroristas también como parte del grupo terrorista. Y el gobierno argentino, liderado por Javier Milei, ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para revitalizar el programa de refinanciación del préstamo de 44.000 millones de dólares, concedido en 2018. El país sudamericano necesitaba renovar el acuerdo tras incumplimientos por parte del gobierno del izquierdista Alberto Fernández. El gobierno argentino, liderado por Javier Milei, ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para revitalizar el programa de refinanciación del préstamo de 44.000 millones de dólares concedido en el 2018. Este paso podría desbloquear un desembolso inicial de aproximadamente 4.700 millones de dólares, según anunció el FMI en un comunicado. El país sudamericano viene lidiando con una inflación en aumento y reservas de divisas negativas, y necesitaba renovar el acuerdo tras incumplimientos por parte del gobierno izquierdista de Alberto Fernández. El programa anterior se había desviado significativamente con fallas en metas fiscales y de reservas internacionales por llevar a cabo políticas económicas de izquierda. Por otro lado, el presidente Javier Milei, desde su asunción, ha estado en conversaciones con el FMI en busca de acuerdos para desbloquear nuevos fondos destinados al pago de deudas. El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó que este acuerdo no es nuevo, sino que reactiva el anterior que había caído por incumplimientos. El desembolso de 4.700 millones de dólares se utilizará para afrontar vencimientos de capital, mientras Argentina enfrenta pagos adicionales en febrero. Caputo destacó la necesidad de un compromiso mayor para restablecer la credibilidad perdida. Aunque el FMI está abierto a un nuevo acuerdo con más fondos, el gobierno de Milei prioriza resolver el déficit fiscal. Según el FMI, Argentina busca alcanzar un superávit fiscal del 2% del PIB en 2024, en contraste con la anterior meta de un déficit del 0,9% del PIB. El dictador venezolano Nicolás Maduro retomó las amenazas contra Guyana al asegurar que obligó a este país a dialogar por un territorio en disputa a punta de votos. Sin embargo, el referendo ilegítimo y con muy poca participación del 3 de diciembre plantea dudas sobre la validez de sus acciones. Además, el régimen se negó a aceptar la autoridad de la Corte Internacional de Justicia, pese a que está llevando el caso que se encontraba cerca de una resolución. El presidente de Guyana, Irfan Ali, dejó en claro que la frontera terrestre no es tema de discusión bilateral y que la solución debe buscarse en la CIG, respaldando la decisión que emita esta Corte. El régimen de Maduro cuestiona la validez del laudo arbitral de 1899 que estableció la frontera entre la entonces Guyana Británica y Venezuela, pero no presenta pruebas creíbles para su argumento de nulidad e invalidez. Venezuela ha intensificado su agresión hacia Guyana tras el hallazgo de vastos depósitos de petróleo y gas en la costa guyanesa en 2015. Por su parte, Guyana ha respondido con ejercicios militares conjuntos con Estados Unidos y naciones caribeñas, incluida la visita de un buque de guerra británico. En medio de la creciente disputa territorial entre Guyana y Venezuela por la región del Esequibo, rica en recursos naturales, Guyana busca reforzar sus capacidades militares con el respaldo de Estados Unidos. La escalada de tensiones ha llevado a conversaciones con funcionarios estadounidenses para fortalecer la defensa de Guyana ante las reclamaciones territoriales de la dictadura de Nicolás Maduro. En medio de un intenso conflicto territorial con la dictadura de Venezuela, Guyana busca fortalecer sus capacidades militares con ayuda de Estados Unidos. La disputa se centra en la región del Esequibo, rica en minerales y petróleo, administrada por Guyana, pero reclamada por Nicolás Maduro. Esta situación se intensificó tras la inclusión de Esequibo en un nuevo mapa de Venezuela en diciembre del 2023. Guyana, preocupada por una posible toma de la zona en disputa por parte de Venezuela, ha iniciado conversaciones con Daniel Erickson, subsecretario adjunto de Defensa para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos, para mejorar sus capacidades defensivas. Las negociaciones, que culminaron recientemente, apuntan a la creación de un ejército guyanés más organizado y mejor equipado. El conflicto entre Guyana y Venezuela se agudizó tras un referéndum ilegítimo en Venezuela y con muy poca participación para reclamar la supuesta soberanía sobre el Esequibo. El presidente de Guyana, Irfan Ali, y el presidente venezolano, Nicolás Maduro, se reunieron recientemente para mediar en el conflicto, acordando evitar el uso de la fuerza, aunque la disputa territorial persiste.
Venezuela ha incrementado su agresión hacia Guyana desde el descubrimiento de grandes depósitos de petróleo y gas en la costa guyanesa en el 2015. Guyana ha realizado ejercicios militares conjuntos con Estados Unidos y otros países caribeños y recibió la visita de un buque de guerra británico, lo que llevó a Venezuela a iniciar ejercicios militares cerca del territorio disputado. Momento de irnos a una breve pausa, volvemos con más información. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Estamos de vuelta para contarles que en una audiencia del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, Hunter Biden enfrentó discusiones sobre una resolución para declararlo en desacato al Congreso por incumplir una citación en la investigación de juicio político contra su padre, el presidente Joe Biden. Acompañado por sus abogados, Biden asistió brevemente antes de retirarse. La investigación se centra en los vínculos de Joe Biden con los negocios de su hijo en el extranjero y la posibilidad de que esté involucrado en el desacato de Hunter. Hunter Biden asistió sorpresivamente a su propia audiencia de desacato en el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. La reunión tenía como objetivo discutir una resolución para declarar a Biden en desacato al Congreso por desobedecer una citación en la investigación de juicio político contra el presidente Joe Biden, en la que se está evaluando los nexos entre el presidente y los negocios sospechosos de su hijo en el extranjero. Biden, acompañado de sus abogados Abby Lowell y Kevin Morris, se sentó entre el público mientras el comité consideraba la resolución. Sin embargo, abandonaron antes de la votación. El Comité de Justicia de la Cámara también está considerando una medida similar. Si las resoluciones son aprobadas, podría llevarse a cabo una votación en la Cámara sobre el desacato de Biden en los próximos días. El presidente del Comité de Supervisión, James Comer, afirmó que su investigación ha producido evidencias de que el presidente Joe Biden estaba al tanto y se benefició de los negocios de su familia, esto mientras era vicepresidente de Barack Obama. Comer y el presidente del Comité de Justicia, Jim Jordan, rechazaron la oferta de Hunter Biden de testificar públicamente, insistiendo que no recibiría ningún trato especial. La situación se complica mientras Comer y Jordan amplían su investigación para determinar si el presidente Joe Biden estuvo involucrado en el desafío de su hijo a la citación, lo que podría constituir un motivo de juicio político. Hunter Biden ha negado la participación financiera de su padre en sus negocios. No obstante, las investigaciones parecen revelar una relación más estrecha entre Joe Biden y dichos negocios, pese a declaraciones en las que lo ha negado. La indagación de juicio político contra el presidente estadounidense fue formalizada por la Cámara el mes pasado. El grupo terrorista Hamás reiteró su amenaza a Israel, advirtiendo que a menos que se cumplan todas sus exigencias, los 132 rehenes civiles no regresarán con vida. Según Osama Hamdan, alto cargo del grupo terrorista, la liberación depende de que Israel acepte sus condiciones. El mensaje amenazador del grupo armado se dio apenas un día después de que el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, se reuniera con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y otros miembros de su gabinete con el fin de debatir el avance de la guerra. Por otro lado, las fuerzas militares de Israel continúan con su objetivo de erradicar totalmente al enemigo terrorista para anular cualquier tipo de amenaza contra su estado en la franja y poder mantener el control del enclave o delegar, según considere, su gobernanza. El ejército israelí mantiene sus ofensivas en el centro y sur de Gaza, donde aún operan terroristas y ofrecen resistencia a su avance. Las fuerzas militares informaron que habían completado sus operaciones en Jan Yunis, luego de destruir cientos de importantes piezas de infraestructura enemiga, eliminar a varios operativos y hacerse con lanzacohetes y depósitos de armas. Y continúan las amenazas de Kim Jong-un. El dictador totalitario de Corea del Norte ha declarado recientemente que no tiene intención de evitar un conflicto armado con Corea del Sur. Durante una visita a una fábrica de municiones, indicó que el gobierno de Seúl es su principal enemigo. Kim Jong-un, dictador totalitario de Corea del Norte, ha declarado recientemente que no tiene intención de evitar un conflicto armado con Corea del Sur. Estas declaraciones se produjeron durante una visita a una fábrica de municiones, donde se refirió a Corea del Sur como su principal enemigo, según informó la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte.
Kim afirmó que su régimen no provocaría unilateralmente un gran evento en la península coreana debido a su fuerza abrumadora, pero no tiene intenciones de evitar una guerra. Advirtió que si Corea del Sur osa usar armas contra la República Popular Democrática de Corea, no dudarán en responder. Sin embargo, Corea del Norte tiene constantes demostraciones amenazantes contra Corea del Sur y contra Occidente, además de estrechar lazos con Vladimir Putin, el líder autoritario de Rusia. La cooperación internacional entre el norte y el sur se ha deteriorado en las últimas semanas después de que el régimen de Kim disparara una serie de bombardeos de artillería en las zonas desmilitarizadas entre los países, presuntamente para ejercicios de combate. La inteligencia surcoreana estima que aproximadamente 200 proyectiles fueron disparados en la zona el viernes y otros 60 el sábado. En respuesta, el Ministerio de Defensa de Corea del Sur disparó aproximadamente 400 rondas. Un acuerdo en el 2018 entre Seúl y Pyongyang estableció las zonas desmilitarizadas como áreas prohibidas para el fuego de artillería o ejercicios militares. Sin embargo, el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur anunció el lunes que reanudará los ejercicios en la zona en respuesta al bombardeo de artillería norcoreano, declarando que las restricciones en la zona ya no existen. Los Estados miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte reafirmaron su compromiso de fortalecer la defensa aérea de Ucrania frente a los ataques de Rusia en una reciente reunión del Consejo OTAN-Ucrania. La alianza anunció la adquisición de hasta 1.000 misiles de defensa aérea Patriot para reponer reservas, destacando contribuciones significativas de países como Alemania y el Reino Unido. El gobierno alemán entregó sistemas Patriot y Skynex, mientras que el Reino Unido envió alrededor de 200 misiles. Por otro lado, Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, condenó enérgicamente los ataques rusos, subrayando que la crueldad de Rusia fortalece la determinación de Ucrania. El político noruego añadió que por segundo año consecutivo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, intenta desgastar a Ucrania con ataques masivos, pero no lo conseguirá. La OTAN condenó los intensos ataques rusos contra civiles e infraestructuras ucranianas, así como el uso por parte de Rusia de misiles balísticos procedentes de Corea del Norte y drones de Irán. La alianza reiteró su compromiso de respaldar a Ucrania frente a la invasión rusa, subrayando la necesidad de mantener una postura firme y colectiva para garantizar la estabilidad en la región. Bien, hemos llegado a la parte final. Nosotros nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos.